Nehemías capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Vamos a leer el versículo 12 inclusive y después, para no leer todo, amén, para no leer todo el capítulo, vamos a leer desde el verso 6 hasta el 12 inclusive, y luego vamos a seguir escudriñando durante el desarrollo de la palabra. Amén. ¿Tenemos todos? Amén. Damos lectura a la palabra en el nombre de Jesús. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le había sido dada, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte muchas gracias por esta mañana, Señor, que nos concede poder llegar, Señor. Gracias porque, Señor mío, la semana ha pasado, Señor mío, y hoy estamos de nuevo en tu casa, Señor mío. Gracias, Señor mío, porque en tu casa podemos encontrar alimento, Señor. Podemos encontrar el aliento, la fortaleza, el ánimo, Señor. En el nombre de Jesús podemos encontrarnos con nuestros hermanos y también podemos encontrar tu gloria, tu presencia, Señor mío. Y podemos, Señor mío, esperar en tu bendita palabra, Señor, que va a direccionar nuestras vidas, Señor. Por eso te rogamos, no por tu palabra, sino por nosotros, para que nos conceda, Señor, ser buena tierra, Señor. Y que tu palabra produzca en nosotros al 30, al 60, al 100 por uno, ya sean los niños, los jóvenes, los ancianos, todos los que estamos aquí, Señor, estamos, Señor, esperando en ti, en tu bendita palabra. Habla, Señor, habla que hay oídos para oír, habla que hay corazones, Señor, esperando, Señor mío, en que tú, Señor, envíes tu mensaje, tu consejo para todos nosotros, Señor. Ruego por mi vida para que tú me concedas la gracia suficiente para poder transmitir a mis hermanos todo lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor. Creyendo que así será, sometemos a la dirección de la palabra, Señor, y de esta reunión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y vamos a mirar la última parte de la enseñanza. Y vamos a mirar la importancia que tiene la limpieza de las cámaras. La limpieza de la cámara, amados hermanos, que la semana pasada vimos a qué se refiere Ezequiel cuando el Señor le dijo: mirá lo que los sacerdotes hacen dentro de las cámaras en el templo, en la casa del Señor. Ezequiel, vení, Dios lo sacó a Ezequiel, estaba en su casa y dice que lo agarró de las guedejas, o sea, de los pelos. Lo agarró de los pelos y lo puso entre el cielo y la tierra. Estaba muy cómodo Ezequiel, pero el Señor vino y lo sacó de su lugar de comodidad y lo puso entre el cielo y la tierra y le mostró: ¿no ves, hijos de hombre, lo que hacen los sacerdotes en la casa del Señor? Mirá, ahí hay un agujero ahí. Raspá ahí y mirá que después del otro lado hay una puerta. Abrí la puerta y mirá las cosas. Y cuando entró y miró, había imágenes. Dice que en la entrada del templo había una imagen que provocaba celos. No nos vamos a meter nosotros en la mitología y ese tipo de cosas, pero dice que había una imagen que provocaba celos. Todo eso tiene que ver con la idolatría. Y nosotros podemos considerar y decir: bueno, pero nosotros no somos idólatras, no tenemos imágenes y ese tipo de cosas. Pero la palabra idolatría, amados hermanos, la palabra idolatría va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La palabra idolatría primero tiene que ver con todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Con todas aquellas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?
y que ocupa el lugar del Señor. Eso para Dios es idolatría. Y miramos la Biblia y habla de varias cosas a las cuales nosotros podemos decir, sí, la verdad que esto ocupa el lugar de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, no podés servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, ¿verdad? Y habla del dinero y dice, haced amigo a través de las riquezas injustas. No podés servir a eso. Pero ¿qué pasa? Hoy muchos de nuestros hermanos, mucha gente, corren pos del dinero. Corren pos de eso. Y no puedo ir al culto porque estoy trabajando. No puedo ir al culto porque estoy haciendo otras cosas. Pastor, hay que trabajar, ¿verdad? Como si fuera algo que... Pero nosotros miramos, la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Sí o no? Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Escuche bien esto porque no tiene nada que ver con... El pastor está diciendo que no hay que tener dinero. No. El amor al dinero, cuando uno corre en pos de eso. Eso ya la Biblia no solamente le llama idolatría, sino también que tiene que ver con la avaricia, cuando uno tiene más y quiere más todavía, ¿verdad? Y está ocupando ese tiempo que debería ser del Señor en otras cosas, en conseguir dinero. Pero la Biblia a nosotros nos muestra que si nosotros nos ocupamos del Señor, Él se va a ocupar de lo nuestro. Amén. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las cuales ustedes corren en pos de eso, dice, vienen por añadidura. Quiere decir que si nosotros nos ocupamos del Señor, el Señor se va a ocupar de lo nuestro. Quiere decir que si nosotros le dedicamos el tiempo debido al Señor, el Señor se va a encargar de que nosotros no corramos por el dinero, sino que el dinero corra detrás de nosotros. ¿Se entiende? Ya no vamos a tener esa preocupación. Pero eso es cuando nuestra mirada está puesta por el Señor. La hermana leía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esperemos en esto. Hay un condicionante ahí. Dijimos que todas las promesas de Dios son condicionales, tienen un condicionante pero tremendo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y ahí Dios te concede la petición de tu corazón. Para deleitarse en Jehová hay que aprender a mirarlo, a observarlo a Él. ¿Se entiende? Poner la mirada, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mirarlo a Él. Mirarlo en su belleza, en su hermosura, en su justicia, en su santidad, en su fidelidad. La hermana decía, aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Aprender a mirarlo a Cristo, a mirar a Jesús, a mirar a nuestro Redentor, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Qué gloria aprender a mirarlo a Él de esa manera. Cuánto Él nos ama, cuánto Él nos amó. Lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio bendito, su cruz. Su cruz que para ese tiempo cuando Jesús fue a la cruz, ir a la cruz, la Biblia dice, maldito aquel que era colgado en un madero. Era símbolo de maldición. Pero ese símbolo de maldición, Cristo lo convirtió en un símbolo de bendición. ¿Se entiende? Por eso que mucha gente tiene una cadenita con una cruz colgando, ¿verdad? Esa cruz que antes era maldita, Él la convirtió en algo bendito, porque lo miramos en esa cruz y Él está con los brazos abiertos diciendo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero esto lo aprendemos cuando lo miramos a Él. La palabra cámara, cuando Nehemías está diciendo que ordenó la limpieza de la cámara, la palabra cámara, uno de sus significados es penetrar la mirada en algo, poner la mirada en algo, no correr la mirada de un lugar, para poder conocer el verdadero sentido o significado de las cosas. ¿Se entiende? Cámara. Vio que usted prende la cámara de su celular y tiene que enfocar bien si quiere sacar una buena foto, ¿sí o no? Lo que le gusta. Está corrida, se movió la cámara, el lente de la cámara no está bien. O no hacen un buen enfoque. A veces usted quiere sacar una foto específica y está como movida. Entonces usted tiene que esperar que enfoque bien. Entonces recién ahí saca la foto, ¿verdad?
cámara es la limpieza de las cámaras, que nosotros aprendamos a mirar, a enfocarnos bien, a enfocar la mirada en Jesús, en su propósito divino, en su plan para con nosotros, en su diseño maravilloso para con nosotros. Cuando aprendamos a observarlo a Él, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros en la actualidad hacemos y que están totalmente equivocadas, pero porque desviamos la mirada de nuestro Señor, porque no estamos mirando correctamente, o porque estamos mirando dos lugares a la vez. Pero siempre va a haber redención de parte de Dios para su pueblo, para los que aman al Señor. Amén. Siempre hay redención. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios siempre va a brindar una oportunidad para todos nosotros. Amén. Mientras estemos en este suelo de tierra, tenemos la oportunidad maravillosa de servir al Señor. Nehemías dice, él no estaba en la casa. Si usted lee el verso 1, ¿sí? Dice que en ese día se leyó el libro de Moisés. Y que cuando leyeron el libro de Moisés se dieron cuenta que los amonitas y moabitas no debían entrar en la casa del Señor. No debían entrar. Leyeron la Biblia, leyeron la palabra de Dios. Y ahí descubrieron, esperá, en medio de nosotros están los amonitas y los moabitas. Y en este libro, en la palabra de Dios, dice que ellos no deben estar en ese lugar. ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lograron entrar? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque no leían la Biblia, porque dejaron de leer la palabra de Dios. Cuando fueron a la Biblia, leyeron en ese día ese libro y dijeron, los moabitas y los amonitas no tienen que estar en este lugar. ¿Cómo hacemos nosotros para descubrir el diseño maravilloso de Dios para nuestra vida? Está en la palabra de Dios, acudiendo a la Escritura, dedicándole el tiempo debido a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Ahí vamos a descubrir cosas maravillosas. El Señor nos habló a nosotros acerca de los umbrales. Pusieron su umbral, ¿verdad? Corrieron el umbral, fueron más allá. En Génesis capítulo 1 el Señor ordenó todas las cosas y puso al hombre y la mujer en el huerto y le dijo, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero le puso un límite, puso un umbral. Este árbol de la ciencia del conocimiento de bien y de mal, ese no pueden, ese era el límite, ese era el umbral, pero ellos profanaron. Ellos fueron más allá y pecaron delante del Señor, y dice la Biblia, y Dios los echó del huerto. ¿Por qué? Porque corrieron el umbral, pasaron el límite que Dios le había puesto. ¿Dónde descubrimos esas cosas? En la palabra de nuestro Dios. Los amonitas y moabitas estaban en la casa del Señor y el Señor le había dicho, ellos no pueden entrar, no van a estar. Es más, Deuteronomio dice, nunca busquen la paz con ellos. No busquen la paz con los amonitas y con los moabitas, no la busquen. No pueden entrar a mi casa. ¿Por qué? La Biblia dice en Deuteronomio de que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice, ellos no salieron con pan y agua para el pueblo de Dios. No salieron a ofrecerle pan y agua en su peregrinar. También la Biblia dice que ellos contrataron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. El pueblo que Dios había bendecido, el pueblo que Dios había escogido. Por eso el Señor dijo, los amonitas y los moabitas no van a entrar en la casa del Señor, no pueden estar en ese lugar. Los amonitas y los moabitas nos hablan de una mezcla, porque ellos son frutos de eso, de una mezcla que Dios aborrecía. Nehemías había reconstruido el muro, reedificado las puertas, ordenado la casa del Señor. Pero dice que no estaba Nehemías en esos días en Jerusalén. Y pidió permiso al rey, y cuando va nuevamente hacia Jerusalén, ahí se encuentra otra vez que Tobías había dado permiso para que Eliasib, por consideración de Tobías, habían hecho una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dice, y me dolió en gran manera. Eliasib, el sacerdote, Eliasib, el encargado, Eliasib, el que estaba a cargo de la obra del Señor, en ausencia de Nehemías, por consideración a Tobías que se burlaba del pueblo de Dios y quería de todas formas hacer estorbar la obra del Señor,
Ahora Eliasib tiene consideración para con él y hace una cámara y pone todos los muebles de la casa de Tobías en la casa del Señor. Me dolió en gran manera, dice. Pero no se quedó con el dolor, Nehemías. No se quedó con eso. Sino que echó todo, lo sacó todo. Lo sacó fuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, amados hermanos. Muchas veces hay cosas que nos duelen a nosotros. Pero ¿sabes qué? Tenemos que lograr descubrir qué cosas están estorbando en el propósito de Dios y arrancarlo de nuestras vidas. Arrancarlo de nuestras vidas. Sacarlo de nuestras cámaras. La cámara eran los pensamientos, la mente, el corazón. Las cámaras nos hablan a nosotros de la mente. La cámara nos habla del corazón, lugares donde no todos tienen acceso a eso. No sabemos nosotros lo que usted está pensando. No sabemos lo que usted siente. Está guardado en su cámara, en su corazón. Pero hay cosas que van opuestas a la voluntad de Dios, pero que la tenemos guardada. Hay que arrancarlo. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque va a estorbar. Va a estorbar en el diseño precioso de Dios para nosotros. Va a estorbar en nuestra caminata delante de Dios. Siempre va a ser una piedra de tropiezo para nosotros en nuestra caminata delante del Señor. Parece que rodeamos y rodeamos, pero siempre caemos y tropezamos en la misma piedra, porque está dentro de nosotros. Está ahí guardado en nuestras cámaras. Pero la Biblia dice: despojado el viejo hombre que está viciado. Quítese de vosotros todo enojo, amargura, celo y todo ese tipo de cosas. Quítenlo, arránquenlo. Como hizo Nehemías. Le dolió, pero lo quitó. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no iba conforme al diseño de Dios. Amén. Encontré asimismo las porciones para los levitas que no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Hay otra versión que no dice heredad. Fueron cada uno detrás de sus bienes. Fueron detrás de esas cosas. Fueron a buscar esas cosas y abandonaron el servicio en la casa de Dios. Los levitas. Y el verso siguiente dice: la casa de Dios está abandonada. La casa del Señor está abandonada. Hombres y mujeres que fueron llamados como nosotros a servir al Señor, pero que también abandonaron su lugar, abandonaron su puesto, dejaron el lugar a donde Dios los llamó, dejaron la posición que el Señor los puso, dejaron su servicio, dejaron su trabajo, dejaron ese lugar de honra. Porque honra, mi amado hermano, honra no es solamente estar en un púlpito y predicar una palabra. No, mi amado hermano. Si Dios le confía el ornato de la casa del Señor, eso es una honra. Si le confía los cantores, habla de los cantores, los que alaban al Señor, los que tocan instrumentos para alabar al Señor, eso es una honra. Dios me honró permitiéndome servirle a Él a través de algo, a través de una guitarra, no sé, un instrumento, a través del ornato, las plantas, lo que fuere, lo que Dios me confíe, la limpieza del baño. ¿Es una honra o no? Como decía el hermano que estaba coordinando, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, porque de Él recibimos la recompensa. Pero ¿qué hay de los que abandonaron? ¿Qué hay de los que dejaron su puesto? ¿Será una honra servir a Dios? Y esta pregunta no me la hago yo solo. Dios se la hace, porque en Malaquía aparece que los sacerdotes, los que estaban a cargo del servicio, dijeron, utiliza una palabra ahí, es un fastidio, dijeron, servir al Señor. Se cansaron ya, menospreciaron, dejaron. ¿Será eso para nosotros? Si pasa eso en nuestros corazones, mi amado hermano, no estamos mirando bien, no estamos observando bien, estamos desenfocados. Estamos desenfocados, no estamos pensando correctamente. Nosotros miramos Nehemías dijeron ellos, nosotros no abandonaremos el servicio al Señor.
nosotros no abandonaremos el servicio en la casa de nuestro Dios. Que ese sea nuestro corazón. Amén. Que ese sea, nosotros no abandonaremos. Había una ley que se decía hace muchos años atrás en el mundo evangélico que decía: el que ama no abandona. Si te abandonas porque no te ama. El que ama no abandona, no. En la ley marítima, ¿verdad? Una de las cosas que el capitán del barco no puede hacer es abandonar el barco cuando se está hundiendo. Es el último que tiene que salir. ¿Sí o no? O morir. Pablo dijo: o por vida o por muerte. Pero permaneció en el lugar donde Dios lo puso. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que ese sea nuestro corazón. Que ese sea nuestro sentir. Tenemos que limpiar nuestra cámara. Porque hay cosas que nosotros no estamos viendo bien, no estamos enfocándonos bien. Tenemos que trabajar en estas áreas. La casa del Señor dijo: los levitas, ¿dónde están los levitas? No se fueron cada uno, están haciendo su vida, están haciendo sus cosas, su trabajo. Pero la casa del Señor está abandonada, dijo Nehemías. La casa de nuestro Dios está abandonada. Y dice: los llamé y los puse cada uno en su puesto. O que cada uno vuelva a su puesto, a su lugar. Amén. Que cada uno volvamos a nuestro puesto. Que cada uno de nosotros volvamos al lugar donde Dios nos puso a trabajar, mi amado hermano. A esforzar nuestras manos para el bien. A esforzar nuestras manos. No mirando las cosas que se ven. Si miramos solamente las cosas que se ven, eso produce desánimo, desaliento. Miramos el libro de Nehemías y dice que ellos vieron el trabajo que había que hacer, vieron los escombros y dice, y el pueblo se desanimó. Se desanimó y claro que produce desánimo. Pero Nehemías alentó al pueblo: vamos a trabajar, porque esto trae gloria. Nosotros no vamos a abandonar, nosotros nos esforzaremos y el Dios de los cielos estará con nosotros. Amén. El Dios de los cielos estará con nosotros. Nosotros, sus siervos, nos esforzaremos. Ese debe ser el ánimo de nuestros corazones. Debe ser el deseo de nuestro corazón, mi amado hermano, para que el Señor nos dé la victoria en todas las áreas. Debemos hermosear su casa. Debemos nosotros volver a trabajar en la casa del Señor. Esforzar nuestras manos para el bien. Esforzar nuestras manos y alentarnos y animarnos a que nosotros podemos lograrlo. Para que la casa del Señor se llene, para que aquellos que abandonaron su lugar vuelvan a ocupar su puesto en la casa del Señor. Amén. Es un tiempo de gracia. Cuando Nehemías es un tiempo de gracia, en medio de la reconstrucción, los levitas que estaban, ¿qué estaba haciendo vos? Y yo hacía: ahora, volvé a tu puesto nuevamente. Pero yo no estoy todavía, volvé a tu puesto a trabajar, porque dijimos nosotros, el servicio en la casa del Señor es un muro. Es un muro que nos protege, es un muro que nos resguarda de lo que hay en nuestras cámaras, en nuestros pensamientos. Nos resguarda a nosotros lo que hay en nuestros corazones, mi amado hermano. Cuando nosotros nos ocupamos de servir al Señor, nuestros corazones se acercan más al Señor. Amamos lo que estamos haciendo, amamos más al Señor. Se empieza a encender dentro de nosotros, se empieza a avivar un fuego dentro de nosotros. Que ese fuego es para purificar nuestros corazones. Amén. Y Nehemías dice: reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, dice. Empieza a ordenar nuevamente. Empieza otra vez a ordenar dentro de la casa del Señor. Lo que en las cámaras había, los muebles de Tobía y todo ese tipo de cosas, los arrojó, los sacó todo y volvió otra vez el diezmo, las ofrendas, el incienso, el aceite, nuevamente las cámaras de la casa del Señor. Volvió a ordenar. Y son cosas que no tienen que faltar en la casa de Dios. El aceite nos habla del Espíritu Santo, el tipo del Espíritu. No puede faltar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. El vino nos habla del gozo, de la alegría.
Cuando nosotros miramos a Isaías de medio de un tiempo feo en el pueblo de Dios, dice, y se fue el vino, dice, desapareció el vino de las calles. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente no tomaba vino? No había alegría, no había gozo, la gente perdió el gozo y la alegría. Nosotros, amados hermanos, la Biblia dice que vengamos a la casa del Señor con gozo, con alegría. ¿Cómo me alegré con aquellos que decían, a la casa del Señor iremos? Gracias, Señor, por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy tengo la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de derramar mi corazón delante de ti, Señor. Gracias porque hoy puedo oír tu palabra. Si puedo oír, Señor, es porque tengo esperanza todavía, Señor. Gracias por tu consejo. Cuando estos leyeron la Biblia, descubrieron que los amonitas y los moabitas estaban ahí y lo echaron, sacaron, porque acá en esta palabra dice que ustedes no pueden estar en la casa del Señor. Lo sacaron. No puede haber mezcla en la casa de Dios. En medio de la limpieza, Dios va a producir eso, mi amado hermano. Dios va a producir esas cosas. Por eso que nosotros debemos estar atentos en este tiempo. Debemos estar atentos a estas cosas. Ahora, piensen esto. La Biblia dice, amado, yo deseo que ustedes sean prosperados y que tengan salud. Es parte del diseño de Dios. Pero la Biblia dice en el tiempo de Ageo, que es este tiempo también, dice, ustedes trabajan mucho y recogen poco. Y los que trabajan a jornal, su jornal cae en saco roto. Busquen madera para edificar nuevamente. Vayan a la montaña, vayan a lo alto y busquen madera. O sea, busquen la presencia del Señor nuevamente. Busquen de Él nuevamente. Porque están sembrando mucho, pero están recogiendo poco, y lo poco que recogen encima cae en saco roto. Lo pierden todo. ¿Qué está pasando? Es que hay un desorden en la casa del Señor. Hay desorden en la casa de Dios. Los sacerdotes, los encargados de ministrar la alabanza, la adoración, hacer que la presencia de Dios descienda, estaban ahí en las cámaras, con la imagen que produce celo, adorando al sol, las mujeres adorando a Tamuz, observando imágenes talladas, imágenes en las paredes, idolatría en la casa de Dios, idolatría en la casa del Señor. Y eso nosotros lo tenemos que confrontar, mi amado hermano. Nosotros tenemos que aprender a confrontar la idolatría. Y vamos a terminar esta enseñanza mirando estas cosas. No nos vamos a extender mucho hoy. Pero quiero que miremos a lo que Dios le llama idolatría. Porque están en las cámaras, están en el corazón. No es solamente lo que yo miro en el celular, que ya eso es mucho. Porque mucha gente adora su propia imagen. Y ese es un tipo diabólico, podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en Isaías capítulo 14, encontramos que Isaías habla de aquel lucero, Lucifer, ¿verdad?, que fue creado. Pero dice que él dijo unas palabras: iré y subiré al trono de Dios y me sentaré en ese lugar. O sea, él tenía algo dentro de su corazón, que lo afirma Ezequiel, porque dice, hasta que se halló en ti maldad. Estaba dentro del corazón de Lucifer. ¿Qué era lo que él tenía? Iré, me subiré y me sentaré en el trono de Dios. O sea, en el lugar de Dios se puso él, puso su imagen. ¿Se entiende? Y hoy la gente a través de las redes sociales adora su imagen. Por eso las selfies, las fotos, que no salga corrida, que no salga esto, que no se me vea esto, que no se vea lo otro. Adora su imagen. ¿Se entiende? Adoran su propia imagen, corriendo la imagen de Dios. Ese es un principio nomás. Ese es un principio. Y eso está en las cámaras, en los corazones de las personas. Por eso que ponerle Photoshop, arreglala, mira esto, mira lo otro, esto, que y un montón de cosas. Su imagen es más importante que lo que Dios pueda decir.
Y entienda por qué estas cosas no se las van a enseñar en una universidad. Porque esto es la universidad del cielo, la universidad de la vida, donde Dios nos enseña a nosotros a vivir. A vivir. Y yo me gozo y me alegro. Y sabe el Señor que me gozo y me alegro con aquellos hermanos que están estudiando. Los alabo y alabo al Señor por eso. Por sus profesiones, por sus logros. Y ruego al Señor que lo sigan haciendo y sigan avanzando y sigan creciendo. Pero hay algo que sí tenemos que saber. Que ninguna de todas esas cosas va a reemplazar a la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. ¿Se entiende? Es el temor al Señor. Y yo tengo que tener temor de Dios. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo vivo? ¿Qué tengo dentro de mi corazón? ¿Qué observo? ¿Qué pienso acerca de los demás? Volvamos otra vez a la idolatría. Porque la imagen de uno mismo también es idolatría. Me amo más a mí. Ahora, ¿quién me puede decir el primer y gran mandamiento delante de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Con toda tu mente. ¿Verdad? ¿Amarás a quién? Al Señor. Pero la idolatría comienza es, me amo más a mí. Me amo más a mí. Amate. Cuídate. Sos esto. Sos un gran. Y frases. Frases nomás. Pero cuando miramos, dice, y cuando se leyó el libro, cuando se leyó la palabra, como dijo Job, tan torpe era yo, que estaba haciendo cosas que no debo. Pero cuando leí la Biblia, cuando leí la palabra, qué equivocado que estaba. ¿Se entiende? Avancemos un poquito más en la idolatría. La imagen de uno. Las posesiones, lo que tenemos. Llámese trabajo, llámese dinero. ¿El pastor está mal? No. Está mal cuando ocupa el lugar de Dios. Está mal cuando ocupa el tiempo del Señor. Está mal cuando usted abandona su lugar por ir en pos de esas cosas. ¿Se entendió? Definamos idolatría según Dios. ¿A qué le llamamos idolatría? A ver. ¿Qué dicen? Adorar imágenes. Conceptos que tenemos nosotros. Y vamos a mirar lo que Dios dice. Jorge, ¿qué es idolatría? Ser egocéntrico. Egocéntrico. Es parte de la idolatría. Noelia, ¿qué es idolatría? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Por definición. Estela. Sí, todo lo que ocupa el lugar de Dios. Por ejemplo, en vez de poner al Señor, le pone a su hijo primero. Parte, los padres somos así un poco, ¿no? Idólatras de nuestros hijos, ¿no? Somos así, somos un poco idólatras. Idolatría. Vamos a mirar en la Biblia, porque la Biblia define lo que es idolatría. Nosotros podemos tener diferentes conceptos, pero miremos lo que Dios dice. Vamos a Colosenses. Trajo su Biblia, ¿verdad? No, porque a veces no trae la Biblia. No se olviden el celular. Pero te olvidaste la Biblia. No importa, ¿tenemos el celular? Si tenemos el celular, estamos tranquilos. Colosenses, capítulo 3.
versículo 5. ¿Tenemos? ¿Tienen? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuchen. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Ahí está. No, pastor, yo no soy idólatra. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros ¿qué es idolatría? Colosenses capítulo 3, verso 5 lo define claramente. Pasiones desordenadas, fornicación, impurezas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Y cuando nosotros vamos a Corintios dice, los idólatras no heredan el reino de Dios. No se confunda. Los que descendieron al fuego, dice Apocalipsis, fueron los idólatras. Entonces vamos a quitar un concepto de nosotros. Que la idolatría no es una imagen tallada. No es ni la Virgen de Cacupé, ni el Gauchito Gil, ni no sé cuántas cosas puede llegar a ver. No. No es solamente eso. Es estas cosas para Dios. ¿Se entiende? Es estas cosas de la cual nosotros tenemos que arrancar de nuestro corazón. Dice, hagan morir. No jueguen, no coqueteen con esas cosas. No, yo las puedo gobernar tranquilo, pastor. No. Hagan morir. Maten en su corazón estas cosas. Porque esto es idolatría. Verso siguiente dice, en las cuales, en el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entienda que sobre estas cosas, pasiones desordenadas, malos deseos, fornicación, impureza, avaricia, sobre estas cosas dice, viene la ira de Dios. Hey, pastor, ¿por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no siento gozo? ¿Por qué no siento alegría? ¿Por qué, pastor, falta esto, lo otro, lo demás? Revise la idolatría. Revise su cámara. Miremos nuestras cámaras. ¿Qué hay dentro de nuestros corazones que nadie puede acceder, pero que la luz de Dios viene para que nosotros observemos claramente? Porque si hay desorden, mi amado hermano, Dios está ausente. Porque si hay desorden, no hay paz. Si hay desorden, no hay gozo. Si hay desorden, no hay alegría. No se puede apelar a la justicia de Dios si le debemos a la justicia del Señor. Si vivimos en injusticia, haciendo lo opuesto a la voluntad de nuestro Dios. Pero dijimos, siempre hay redención. Dios siempre tiene preparado redención para nosotros. Y hoy podemos acudir a la sangre de Cristo. Hoy vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Decirle, Señor, necesito que tú me ayudes. Señor, necesito vencer esto. Dame la gracia suficiente para limpiar las cámaras de mi corazón, Señor. Para desalojar todas aquellas cosas que están dentro de mi corazón, Señor, pero que van opuestas a tu voluntad. Señor, ayúdame, por favor. Eso hace un corazón que ama a Cristo. Un corazón que ama a Jesús. ¿Amén? Amén. Un corazón que ama a Jesús. Tenemos por concepto, a este le gusta Messi, qué idólatra. Este le gusta Cristiano Ronaldo, qué idólatra. Vaya a la Virgen de Cacupé, qué idólatras. Y yo miro malos deseos. ¡Qué idólatra! ¿Sí o no? Según la Biblia, según lo que leemos, como dijo Nehemías, leímos en el libro, ahí nos dimos cuenta que había cosas dentro de la casa que no tenía que haber. Leemos la Biblia, nos damos cuenta que la idolatría es otra cosa. La impureza, la mezcla, la contaminación del corazón, con lo que me alimento, con lo que observo, con lo que veo.
con la imagen que me hago de mí mismo, pero con la imagen que me hago de los demás también, pensando mal de los demás. Dijimos la semana pasada y lo volvemos a reiterar. ¿Cuántas veces nos hacemos una mala imagen de una persona por lo que otro nos dijo? Por lo que otro nos contó. No, así. Esta no sabes. Yo te cuento para que vos tengas cuidado. Esta es así. Y nosotros nos hacemos una imagen, una película tremenda nos hacemos de una persona. Y cuando la aprendemos a conocer nos damos cuenta que nada que ver de lo que nos dijeron. Pero ¿cuántas veces nosotros juzgamos de antemano la situación por lo que otro nos dijo? Y nos hacemos una imagen, una mala imagen de las personas. ¿O no? ¿Me pasó? A mí me pasó. No sé si le pasó a usted. Y ¿sabe que yo pensaba? Miren, le digo más. Quien hoy yo considero mi mejor amigo, y así lo tengo agendado en mi celular, yo con él no hablábamos, es más, no congregaba con nosotros, y no, pero él así, yo decía, qué difícil será. Y cuando empezamos a relacionarnos, hoy tenemos una amistad preciosa. Anoche estuvimos hablando, hasta última hora de la noche estuvimos hablando, compartiendo con él. Y al final, los últimos mensajes, mirá, quiero que sepas que vos sos mi amigo, yo te considero mi amigo. Y me empezó a hablar cosas de que pasamos juntos. Pero la imagen que yo tenía de él era otra. ¿Por qué? Por lo que se decía. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos que permitir que nadie nos haga una imagen de otra persona. No. Vamos a conocerla, vamos a relacionarnos. Porque eso también nos pasó con Jesús. No, Él es el Señor. Él está ahí, Él es así. Y cuando nosotros lo empezamos a conocer, su misericordia es más grande que los cielos. Amén. Su benignidad, su longanimidad nos guía al arrepentimiento. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Él es benigno. Santiago grita en un grito terrible y dice: Él es muy compasivo. ¿Se da cuenta que hay otro concepto de Jesús? El que nosotros teníamos. El que nos contaba la abuelita, el abuelito, no, pero vos tenés que, porque a Dios no le gusta, porque Dios no esto, porque Dios lo otro, porque Dios lo demás. Y nosotros, ¿qué pasa? ¿Quién es ese Dios? Y cuando miramos, lo aprendemos a conocer y tenemos relación, Dios es amor. Dios es amor. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es grande en misericordia, pronto para la misericordia, tardo para la ira. Ese es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. No permitamos que nos hagan una imagen o no nos hagamos una imagen de las personas sin aprender a relacionarnos con ellos. Y una falla de una persona, una equivocación de una persona, no hace a su imagen, hermanos. No la hace a su imagen. ¿Se entiende? Usted saca una foto y se la manda, salió corrida, no se ve. Yo pienso que tiene la oreja grande, tiene esto, lo demás. No, es una mala imagen, le salió mal una foto, nada más. Ahí te mando una correcta y vas a ver que esta está linda, esta foto, ahora se ve bien. La verdad que lo que yo veía nada que ver con lo que estaba viendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto o no? Una equivocación, una falla, no hace la imagen de la persona. Amén. ¿Qué pasaría? Termino con esto. Si Dios nos tendrá que juzgar a nosotros a la luz de nuestras fallas. ¿Qué pasaría? Si Dios nos tendrá que juzgar a nosotros a la luz de nuestra falla. ¿Estamos complicados o no? Hoy. Lo voy a empeorar un poquito más. Lo voy a empeorar. ¿Qué pasaría si Dios nos tiene que juzgar a la luz
de lo que los demás dicen de nosotros. Estamos peor. Estamos peor. Gracias a Dios que la Biblia dice que Dios juzga con justo juicio. Amén. No por lo que oye, ni por lo que ve, dijo Jesús. No por lo que oye, ni por lo que ve. Porque el Señor nos juzga a la luz de su propósito y a la luz, sobre todas las cosas, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es para decir amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que Él no me juzga por lo que yo veo ni por lo que hago. No. Gracias, Señor, que el Señor no me juzga por lo que los demás dicen de mí. No. Gracias, Señor. Él me juzga a la luz de su propósito. Él me juzga a la luz de esa cruz bendita. Y yo creo que Cristo murió por mí. Creo que Él es mi Señor. Creo que Él es mi Redentor. Creo que Él murió en la cruz para pagar mis pecados. Y creo que a través de Él tengo salvación y vida eterna. Yo lo creo, y si creo en eso, el Señor, amados hermanos, me va a brindar oportunidades para que yo pueda cambiar, para que sea transformado por el poder de su buen espíritu. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Haced morir en vosotros toda impureza, malos deseos, fornicaciones y avaricia, que es idolatría. Hagamos morir, limpiemos nuestras cámaras. Ahora ya tenemos muchas cosas por hacer, amados hermanos. Acá dejamos la enseñanza, la palabra, ya el Señor nos habló, ahora ya depende de nosotros. Ahora, amados hermanos, vamos a pedir al Señor que esta palabra no sea una palabra más, que no es que pasó, listo, ya pasó, ahora vamos a la siguiente. No, esta palabra nos impulse, nos ayude, produzca en nosotros arrepentimiento, quebrantamiento, que infunda temor en nuestros corazones, que infunda temor en nuestras vidas, para que podamos caminar delante del Señor como Él quiere, en santidad, en integridad, amados hermanos, mostrando la gloria de Jesucristo. Donde nosotros tenemos, la gloria del Señor descienda, que a través de nuestros labios salgan palabras de ánimo, palabras de aliento, que podamos considerar a los demás, que podamos ayudar a los demás. Quizá usted está en el escalón 250 de la escalera que nos conduce al cielo, y quizá otro hermano está recién en el tercer escalón, pero vamos a animarlo, vamos a ayudarlo. Yo no soy más porque voy adelante, ni tampoco el otro es menos porque va atrás. No, la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ayudémonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros, estimulémonos los unos a los otros, para que todos lleguemos a alcanzar, a mostrar la gloria de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana y vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Bendito.